A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Hola, ¿cómo están? En esta noche de martes, ya totalmente primaveral, ha hecho un calor agradable en el día de hoy. Tengamos cosas agradables como estos días. Disfrutemos, como vamos a hablar después, de esta tibieza, porque lo que viene después será peor. Bueno, ya van a ver después cómo es el enigma de esta frase. Quería contarles, antes de conversar con nuestra invitada de hoy, que se inicia el día 4 la fiesta, no la feria, la fiesta del libro usado. Esto se celebra en la Plaza del Lector, esa que está allí al lado de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y se trata de un festival de acceso libre y gratuito que democratiza la cultura y pone en valor el libro usado. Yo amo el libro usado y a cada lector le pregunto por qué hay que salir corriendo a leer solo las novedades, cuando tenemos un montón de joyas en el pasado y a muy bajo precio. Va a haber muy bajos precios en esta fiesta del libro usado, más conocida como FLU, es un nombre, un anagrama simpático. La fiesta incluye la exposición y venta de libros, los especializados, habrá charlas también, lecturas por parte de escritores muy conocidos del canon y de los que no son del canon. También para los combatidores van a tener debates. Habrá gastronomía, no sé si muy especializada, pero van a poder comer algo. Y habrá varios encuentros entre lectores. Creo que tengo entendido que va a haber algunas interacciones entre clubes de lectores. Ustedes saben que están muy vivificados los clubes de lectores últimamente. A lo mejor como influencia de Hollywood, porque en Hollywood ahora hay grandes artistas que tienen clubes de lectores. Bueno, es mucho más interesante que tener club de fans. Bueno, así que todo esto es una experiencia multicultural, muy interesante, al aire libre. Supongo que el tiempo va a estar bien. Y que vivifica el libro usado, esos que atesoramos, esos que nos gustan. Una vez me preguntaron cuáles son tus 5 libros preferidos. No sabiendo qué elegir, salí por una diagonal que después me di cuenta que es verdad. Y la verdad que mis libros preferidos son aquellos que suelo volver a leer. Y esos son los preferidos. Y allí algunos que quieren volver a leer y los perdieron, los pueden volver a encontrar. También les digo que hay música en vivo este fin de semana y todo tipo de actividades culturales. Vamos a escuchar un poquito de la cortina del día y después vamos con nuestra invitada, la amiga, escritora y danzarina de una danza que luego nos va a contar, Blanca Lema. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au port du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils savaient le ciel. Bien, aquí está, Calviva. Un libro que fue prologado por Juan Villafañe, editado muy bien por Editorial Mansalva, una editorial particular, muy independiente,
con un editor que es escritor y poeta, que se ve que le gusta mucho la edición. Pero bueno, yo lo hubiera puesto un cuerpito un poquito más grande. Pero bueno, se ve que la edición alcanzaba con esta muy buena tapa. Luego le vamos a pedir a la autora que nos explique qué tiene que ver esto de la trementina y esta lata de sardinas argentinas Cascabel. Y bueno, estamos acá con una escritora que lleva varias novelas y que tiene una profusa actividad intelectual. Se llama Blanca Lema. ¿Cómo estás, Blanca? Feliz de estar en este lugar de la SADE que tanto quiero y con el lujo de estar entrevistada por un poeta que es mi lector preferido, en realidad. Bueno, muchas gracias. Es un lujo que va y viene. Es un lujo. Bueno, los poetas se leen entre los poetas, pero como este es un programa de escritores, tratamos de privilegiar dicas, como se diría en portugués, o pequeñas coartadas o salidas o ventajas para los que están empezando a escribir o quieren escribir. Y acá tenemos un ejemplo extraordinario, porque vos llevas, ¿cuántos libros ya, Blanca, editados? 7, creo, un poquito más, si cuento los primeros de adolescencia, sí. ¿Te acordás el nombre del primero? ¿Del primer niño? Sí, porque con él saqué el carnecito de la Sociedad Argentina de Escritores. Se llamaba La Rosquilla o Menjunje Degenerado de Poemas Paranoicos Prohibidos para Menores de 18 Fracasos. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Qué tal? ¿Empezaste siendo prohibida? Sí, claro que sí. ¿Y qué edad tenías cuando 16. te prohibías? ¿Cuánto? 16. Ya estabas prohibida por nacimiento. 16 sí, sacando cosas prohibidas. Me expulsaron del colegio por inmoral por ese libro, así que después Elena Pesoni, la hermana de Enrique Pesoni, nada menos, dijo, bueno, si expulsan a Lema, renuncio. Y tuve, bueno, el honor de ser defendida por alguien como Elena Pesoni. Y decime, ¿te marcó en tu vida ese shock de tu primer libro que se ha cuestionado? Siempre tuve el temor, porque empecé a escribir desde muy chiquita, a que pudiera lastimar a los demás lo que escribía. Uh-huh. Inicialmente, como empecé a escribir poesía a los 4 años, se asustaba mucho a mis padres, a pesar de que eran los dos artistas. Luego asusté a mi maestra, luego a mis compañeros. Entonces, este hecho de poder ser expulsada era un signo de pregunta, ¿no? ¿Por qué este poder de la escritura? Claro. Bueno, ahora nos van a acercar un vasito de agua. ¿Cómo le va, Viviana? Viviana es nuestra productora. Ah, un gusto. Qué lindo, gracias. Gracias, Vivi. Bueno, quiere decir que entraste en la literatura no por la puerta grande, sino volteando la puerta directamente. Bueno, es mucho, voltear sería demasiado, pero sí en ese territorio fantástico y erótico, ¿no? Que tienen que ver con los márgenes. ¿Y cómo era tu erotismo a los 16 años? Muy audaz. O tu idea del erotismo, digamos. No, muy audaz y muy inocente, ¿no? O sea, claro, puesto hacia otros ámbitos que tienen que ver con el desbordar en la vida, ¿no? O sea, exactamente el concepto de eros versus thanatos. Bien. La lucha de la sobrevivencia a través de lo erótico. Todos tenemos un destino marcado, sin embargo, luchamos para vivir, y el escritor para expresar todas ese misterio que nos persigue a través de libros y libros. He leído Calviva, pero también he leído otros libros rápidamente. Yo tengo 2 o 3 libros tuyos, pero me pareció que tus protagonistas eran siempre adolescentes, jóvenes, más que adolescentes. En este último está compartido porque, bueno, hay figuras de mucha edad, ¿no? Como Milagros, que suponen que se llama así porque justamente llegó a vivir hasta claro, Milagros, pasados los sí. 70.
Pero sí, me preocupa mucho defender a los mal comprendidos adolescentes contemporáneos. O sea, creo que se los ataca muy injustamente. Y entonces es cierto lo que tú dices, ¿no? De que parte del descubrimiento de quién es el héroe, ¿no? Finalmente en esta trama de novela, el adolescente siempre tiene un destaparse, ¿no? de su actuación. Bueno, justamente en los primeros capítulos de Calviva me costó descubrir el héroe, el camino del héroe, si querés, pero no me importó. Bien. Y por otro lado, también veo que tenés una sutileza y una especie de conocimiento muy sintonizado con el lenguaje moderno y el lenguaje de los adolescentes. Se ve que o compartís historias con adolescentes o tenés buen oído en la calle. Es buen oído en la calle, en la vida, sí, sí. Me interesa escucharlos. Porque hay términos recientes, modernos, algunos no académicos, nunca incorporados, pero bueno, la novela está viva, tan viva que participa de los grafitis. Yo me imaginé que esta novela estaba hecha por Palermo, los callejones de Palermo, donde hay tantos grafitis y unos pegados, esténciles pegados unos sobre otros, y tal cual. Ese olor de la goma laca pudriéndose. La goma laca, me refiero a esa goma que se ponen arriba de los esténciles, y bueno, y pasan esas cosas, ¿no? Tampoco vamos a spoilear el libro, pero dime, ¿por qué hay acá trementina y todas estas diluyentes? Bueno, te cuento. ¿Qué significado tiene esta tapa? Esta tapa es una foto que tomó mi hijo Gaspar al taller de mi padre. Mi padre era pintor y es a quien le dedico la novela. Y es una mezcla real, no está compuesta, no es una naturaleza muerta puesta por nosotros, sino que formaba parte así como estaba en el taller, ¿no? Esta mezcla donde los tornillos están con la lata de sardinas. La trementina forma parte, lo mismo que el tiner, de capítulos de la novela, viste que está siempre referida al simbolismo de colores. Bueno, el protagonista es pintor. El protagonista se llama Pollock, o alias Lo llamaron Pollock. Lo llamaron Van Pollock, nunca se sabe el nombre, alias Pollock. Y sí, sabe que es pintor, pero tú sabes que, bueno, en la trama, desde el comienzo, él no recuerda que pintaba. Claro. ¿La llamarías esta novela una novela de tinte psicológico, digamos, o del mundo de la psicología? Dado que sale y entra de un psiquiátrico y que los personajes son analizados por él también, ¿no? Por el personaje, en una cosa loquísima, donde se supone que los psicólogos están más locos que los locos. Pero quiero decir, ¿vos la considerás en eso o simplemente es una aventura? Qué linda pregunta. No, es una novela que aborda muchos simbolismos entremezclados, ¿no? Texturados, por usar una palabra de tu libro que me encantó, digo, entre paréntesis. Textura, y bueno, si el protagonista es pintor, es de los míos. Es de las tuyas, bueno. Ahora, los simbolismos están entrabados más con un contenido filosófico y político, si quieres, más que psicológico. Al contrario, la psicología está puesta ahí como una denuncia de bueno, el famoso Van Gogh, el suicidado por la sociedad, ¿no? Claro. Está puesta desde el rol de Artaud, digamos, de cómo puede haber un mecanismo de manipulación, de domesticación y de desaparición, que finalmente formaba parte de uno de los grafitis que se quedó en Buenos Aires antes del lanzamiento de la novela, con muchos grafitis de las frases de la novela, claro, en distintos barrios. Y uno de ellos era ¿no? El de la reinvención y cómo la psicología de ese sistema, de esa sociedad que cuenta la novela, lleva a la psicología como un arma de domesticación. De domesticación, sí. Sí, bueno, habrás visto o habrás leído visto la novela sobre un caso real, 27 noches. Ah, hermoso, sí. Sí, bueno, la película se acaba de estrenar en el Festival de
San Sebastián, la hizo Daniel Hendler, Sí. la novela tomada de la realidad la escribió Natalia Cito, que es... Que me encantó el reportaje que le hiciste. Claro, pero bueno, el caso real de manipulación a través de la psicología o la neurología como herramientas del Estado, digamos, del establishment. Quisieron poner a esta mujer, Cohen, que era una mujer de 90 años, que se liberó, enviudó, se liberó, tenía mucho dinero y empezó a tener todos los novios que quiso, vivía por acá cerca, en la avenida Alvear, todos los novios que quiso, se compró todas las obras de arte que quiso y la internaron con la anuencia de sus hijos o hijas en este caso y el poder del establishment. La encerraron durante 27 noches. Terrible. Luchó y se liberó. Qué bueno ese final, ¿no? De luchar y liberarse. Y ella murió después a los 104 años. Qué Así genial. que tuvo tiempo para vivir. Es una historia genial que yo recomiendo leer o ver la película, lo que fuera, para ver cómo la psicología trata a sus pacientes y cómo se trata a los viejos, que es otro castigo que hay en la sociedad argentina. Sí. Entonces, en todas las Y a los sociedades, ¿no? adolescentes también. Y en los adolescentes, fíjate cómo este síndrome de atención dispersa es el estigma para drogarlos, ¿no? Para poner una Claro. medicación que no los plastifica, digamos, ¿no? A mí me gustó mucho el lenguaje. Vos haces poesía también. Sí, soy poeta. Se nota en la textura de quien lee este libro y el anterior por lo menos del que yo tengo, que tenés un lenguaje poético que trata de seguir al correr de lo novelístico, pero no te podés escapar de muchas cosas poéticas, ¿no? Sin embargo, uno de los personajes, yo este libro ya lo presenté Ujú. acá y dije una frase para presentarlo que me llamó mucho la atención. Uno de los personajes dice: disfruta la guerra porque la paz dolerá más. Por eso dije, disfruten la tibieza de la primavera porque el calor del verano va a ser peor. Sin embargo, en este caso se contraponen porque la paz es lo que viene peor. ¿Qué hay? Explícanos qué hay detrás de esta frase tremenda. Detrás de esta frase hay un futuro presente. Digamos, la novela se origina en una obra de teatro que yo hice a los 14 años que se llamaba Los Orinadores. Y empezaba en el teatro con personajes de espalda orinando en el escenario, desnudos, y un papa subido a una escalera con un megáfono gigante que les daba órdenes para que sigan orinando. Perdón, ¿no? Esto es a los 14 A los años. 14 años Marta Minujín le iba a poner Bueno, el ditel y átense los después se cerró el cinturones. ditel. Bueno. No sé cómo vamos a terminar acá. Bueno, el tema es que yo recojo ese imaginario de los orinadores con el orín, digamos, como símbolo de esa adicción a tener miedo y no tener miedo, ¿no? Hasta que en este futuro presente, que cada vez se hizo más presente, se va descubriendo que el miedo finalmente no te defiende de nada, ¿no? Claro. Y te quedas seco, ¿no? Por eso está estos personajes de los orinadores secos. Entonces el adolescente, que en realidad es la figura tan lúcida que se defiende de la sociedad poniéndose una careta de Mickey Mouse para parecer estúpido y salir a la calle disfrazado de estúpido, porque si se dan cuenta que no lo es, lo pueden, como tú dices, ¿no?, estigmatizar. Entonces inventa diciendo que es de la abuela esta frase, en realidad es de él y su mirada sensible, viendo que no te dejes nuevamente engañar, ¿no? La realidad es como una maqueta lo que estamos teniendo. ¿Y cuál es el costo de esa paz? ¿No? ¿Dónde están esos valores? ¿Qué se negocia detrás de eso? Es un poco eso. Claro, digamos, esta paz burguesa está construida sobre muchos muertos, ¿no? O sobre mucho dolor y mucha muerte. Pero la historia siempre fue así. Si empezamos a excavar, vamos a encontrar que estamos viviendo sobre miles de muertos.
no sé por qué, yo tengo alguna cosa escrita sobre la batalla de Caseros, donde hubo muertos brasileños, uruguayos, franceses, obviamente de la Argentina, y que es un cementerio multicultural, digamos, ¿no? Pero todas las batallas guardan esa profundidad vertical arqueológica que habla de la locura de las guerras, pero las guerras tapadas con una paz velando las armas, ¿no? Vos también por acá tenés otra cosa que me gustó mucho, mucho porque yo coincido con eso, que está referida a la basura. La basura que se barre pero no se recoge. Ni siquiera es como juntemos nuestras cosas debajo de la alfombra, sino que la basura se barre como el mero hecho de limpiar, pero no se recoge. Y yo conecté esto, y creo que vos también, con lo que pasa habitualmente, cíclicamente en la Argentina, en el caso de la última dictadura, de la que todos fuimos víctimas, aún aquellos que creen que están de acuerdo o estuvieron de acuerdo con la dictadura son también víctimas. Y creo que todavía la dictadura sigue, no solamente en el imaginario, sino instalada culturalmente. Sí. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, la basura es un símbolo muy presente en todas mis novelas, ¿no? En Tupperware el personaje es un semiólogo que deja su trabajo exitoso siendo joven como semiólogo para robar bolsas de basura. Y se las lleva a su casa y se llena de bolsas de basura. Y va descubriendo que la basura no miente, ¿no? Y descubre a partir de ahí su identidad, que justamente era ser hijo de una secuestrada por su padre, que era militar durante esa dictadura. Vos me decís que la basura no miente porque es la escoria de la sociedad, no que miente, es ocultada, pero claro, no desaparece. No desaparece, y él se obsesiona por eso, y ve, bueno, todo tipo de mapas, ¿no? de conducta en relación a cada bolsa de cada casa, ¿no? Puede decirte, bueno, ¿dónde está la simulación? ¿Dónde está la mentira? ¿No? Desde cosas muy simples, como que tú declaras que tomas shampoo, todo fashion, y en realidad te compraste el de oferta y está ahí tirada la prueba, ¿no? Perdóname, don Leo me avisa cuando tenemos Hoy vamos a tener una entrevista por Zoom con gestores de la Fundación La Balandrá, que va a ser interesante porque habla sobre herramientas para los escritores, ¿no? Bueno, divino. Pero terminame el concepto y luego te contesto que en Incompletud la basura es perseguida por los arrepentidos, o sea, grupos de gente que corren detrás del camión de la basura, sí, arrepentidos de lo que exacto, tiraron, para ir ¿no? de lo que tiraron. Y en esta última van corriendo novela, detrás de claro, la otra. Es la imposibilidad en esta sociedad futuro-presente, ¿no? De domesticados, donde la realidad es una maqueta, donde esa memoria que tiene la basura en su no mentira, ¿no? Nadie la puede recoger. Claro. No hay fuerza ya. Claro. Yo creo que la basura, el terror, digamos. Sí. El terror de los represores, digamos, de las dictaduras, tanto como el SIDA, Sí. por lo menos en la Argentina, siguen presentes como temor, ¿no? Tenemos establecido un temor en los jóvenes o en los que no vivieron la dictadura, la represión, los desaparecidos, la censura. Sin embargo, hay como una autocensura en la sociedad argentina por temor a aquello que pasó. Y creo que todavía no se nos pasó. Todavía está. Así como
el temor reverencial a la peste, el caso del SIDA, ha agravado en los últimos tiempos por esta pandemia que parecía divina, que a medida que pasa el tiempo se va descubriendo diferentes experimentos que estuvieron ocurriendo. Así que bueno, me alegro de coincidir al respecto de barrer pero no recoger la basura. Bueno, vamos a Bueno, adelante. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, ¿cómo están mis amigos de La Balandra? ¿Están por ahí? Ya, ¿cómo va, Daniel? ¿Todo bien? No los veo todavía. Ahora sí. Juntos. Muy bien. Por favor, se presentan a la Sociedad del Sendero de Escritores. Por supuesto, nos presentamos nomás. Bueno, yo soy Milton Buzo, soy, digamos, encargado de la administración de la fundación. Igual siempre hay tareas de todo tipo, así que no solo administración, pero para nuclear un poco, vamos a decir encargado de la administración. Bien. Yo soy Federico Mancuso, estoy hace ya más de un año trabajando en la fundación y bueno, comparto las tareas acá con Milton justamente. Bien, cuéntenme como si fuera un subtítulo, ¿qué hace exactamente la Fundación La Balandra? Bien, bueno, la Fundación La Balandra podría explayarme mucho, pero no sé cuánto tiempo tenemos, cuánto puedo hablar. Mira, estamos hablando de dictadura y me viene a la memoria que el tiempo, voy a decir algo que nunca se dijo, es tirano. Uh-huh. Tenemos muy poco tiempo porque también los está escuchando nuestra entrevistada del día acá en el estudio, que es Blanca Lema, que los saluda a ustedes, Blanca. Que es una escritora con muchas novelas y que ella y yo tenemos muchísimo interés en esto que ustedes nos cuentan, pero tenemos poco tiempo. Cuéntenos. No, por supuesto. Bueno, la Fundación La Balandra es un espacio para el desarrollo de la narrativa. Creemos que es muy importante, más en este último tiempo, y lo que realizamos son entre talleres de escritura, de lectura, seminarios, clases magistrales y también charlas gratuitas abiertas, ¿no? Todo vinculado con la narrativa. La fundación nació primero con una revista de lanzamiento mensual, allá por el 2011, y recién en el 2019 empezó a funcionar con este tipo de programas, de proyectos, con los cursos y talleres virtuales por Zoom. La pandemia ayudó un poco también a ese proceso de encauce de toda esta digitalización, y ha tenido un crecimiento exponencial durante el último año y medio, sinceramente, teniendo hoy por hoy más de 1.500 socios en la fundación, con proyectos por delante. Hoy por hoy estamos realizando un concurso nuevo. Todos los años realizamos 2 concursos de narrativa, donde recibimos cientos de cuentos con jurados prestigiosos. ¿Y cuáles son los premios de esos concursos? ¿La edición? ¿Es un premio metálico? Bueno, bien, en principio, hasta ahora lo que fue los concursos es un premio en dinero para los ganadores y la impresión del libro con los 12 antologados, o sea, el ganador
va a tener la tapa, el cuento ganador va a tener su tapa, y los otros antologados van a pertenecer dentro de... Los concursos son de cuentos. Exactamente. Hubo una excepción este año, que fue un concurso especial, que fue el de crónica. Como arte de magia hacemos así, y acá aparece. Muy bien. Este es el, bueno, Veo que manejan bien el mundo digital. Bien. Y este es el concurso de crónica. Perfecto. Ahora, esos concursos, ¿hay alguno que esté vigente en este momento para que nuestros oyentes y televidentes puedan participar todavía? Sí, por supuesto. Tenemos, bueno, el concurso arrancó en septiembre, así que hay tiempo hasta diciembre. Tiene, bueno, de jurados van a estar... ¿Diciembre cuándo? ¿Al principio, al final? ¿Qué fecha? A final de diciembre. Termina el año, termina el concurso. Bien. Muy bien. Así que hay tiempo para recepcionar las obras, siempre de cuento. La temática es libre, por supuesto. Las bases y condiciones, igual todo lo pueden encontrar en la página de la Fundación La Balandra. Y bueno, el jurado está conformado por Carlos Charnau, Tite Ferrari y María Escrima. Muy bien. Y díganme, a mí me llamó la atención y por eso la producción lo llamó por una cosa. ¿Qué es el registro de escritores? Bien. Te lo pregunto desde el programa de la Asociación Argentina de Escritores, la SADE. Sí. El registro de escritores surge de una conversación entre el presidente de la fundación, que es Carlos Costa, y la SADE justamente, y el Centro PEN, y entre esos tres se nuclea la decisión de formar el registro de escritores. Muy bien. Lo que nosotros utilizamos con los registros de escritores es usar su biografía, su perfil biográfico, su información, los libros publicados. O sea, vos para poder estar en el registro de escritores es necesario que tengas un libro publicado con ISBN, lógicamente. Entonces, una vez que vos estás dentro de ese registro, nosotros lo que hacemos es promoción, difusión de sus obras y, por supuesto, de su biografía. Dentro del registro tenemos algo que se llama círculo de autores, que ahí le damos como una profundización a todo este sistema, porque necesitamos justamente tener como un cierto control o dinamismo dentro de este registro. Hoy por hoy en el registro hay 1.900 personas que figuran en la página, y bueno, justamente para tener este control dijimos, bueno, vamos a armar un círculo de autores, cosa de que quienes realmente quieran estar en constante participación e difusión, tener un enlace más directo con esas personas. Entonces nosotros todas las semanas por mail hacemos esa difusión de esos perfiles, de las obras que están hoy por hoy saliendo. Todas las semanas nos llegan consultas para pertenecer al registro o para actualizar la información que ya tienen subida en la página. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a promover que nuestros amigos oyentes y televidentes se inscriban o participen o pregunten, y los volvemos a conectar antes de fin de año, porque me interesa ver cómo fue ese concurso y qué resultado puede llegar a tener. ¿Quedamos así? Por supuesto. Bueno, muchas gracias por esta participación, y desde ahora están invitados a esta mesa. Si tienen novedades o lo que fuere, solamente nos llaman y las difundimos, y antes de fin de año nos volvemos a ver. Perfecto, Daniel, excelente. Gracias, muchachos de La Balandra, muchas gracias. Seguimos con el programa. Gracias. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au port du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils s'aviaient au porter leurs mains, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser à lendemain? Bueno, no sé si hay luna hoy o no.
Me parece que está creciendo la luna en este sendero de escritores, ya hoy con aromas de primavera en los jardines, o aún saliendo en las veredas, o caminando por Buenos Aires, que tiene tanta forestación linda y además olorosa. Son tiempos para soñar, son tiempos para sentirse bien, leer un buen libro, que puede ser Calviva, un libro de Blanca Lema, que está aquí con nosotros, y que además está muy bien escrito, con un lenguaje como yo llamo en vertical. ¿Qué sería el lenguaje en vertical para mí? No es ese lenguaje llano que va describiendo, sino ese lenguaje que camina con ríos subterráneos y va trazando varias líneas a la vez. Por lo menos esa es la sensación que me causó Blanca Lema. ¿Hay algo de eso, Blanca? Pues sí, me identifico cuando lo describís como napas, ¿no? En este vertical. Porque cuando uno dice, no quiero espolear la trama, en realidad la trama siempre en mis novelas han sido una excusa, ¿no? Claro. Para que vos avances. Pero lo que está subyacendo en este vertical es lo que va siendo entretejido por una red de símbolos. En eso trato de ser siempre muy cuidadosa en construir un imaginario, ver qué herramientas de símbolos tengo ahí, y cómo se van concentrando y amalgamando para que haya un clima y un desarrollo al final que vos digas, se trataba de esto, ¿no? Y mientras tanto la trama, bueno, es lo que galopa a la lectura para que fluya. ¿Cuánto dura ese galope novelístico en tu vida? ¿Cuánto cuesta parir un libro en tu caso? Depende de la novela. La tela agujereada la escribí en 6 meses, que era un tiempo muy corto, donde viajé inclusive, no era un tiempo lineal. Compacto, pero tenía muy claro esto que estábamos hablando. O sea, creo que había una preconstrucción anticipada de los personajes, de la trama. En otras novelas, como en Incompletud, que la escribí en pandemia, por eso empieza con después de mucho tiempo. Qué producción que hubo en pandemia, ¿no? Muchos libros están apareciendo ahora. Aparecieron. Es como el baby boomer de Estados Unidos, ¿no? Después de la guerra hubo muchos nacimientos, alegría, nos salvamos, sí. Hubo mucha actividad. En Incompletud, como hace una macro metáfora, el teorema de Gödel, el teorema de la incompletud, que yo me había fascinado. Yo fui siempre muy buena alumna en física, tengo como hobby en la física cuántica. Vi por ahí que sí, que hablas mucho estudiás física cuántica. Como poeta estudio física cuántica. Claro. No me pidas, se puede morir un físico cuántico como mi yerno. No se asusten, pero bueno. Claro, pero para mí yo entiendo todo y me dice, ¡ay, qué hermoso! Y sigo y transformo esa teoría compleja en sustancia poética. Entonces, en ese caso, la escritura duró 2 años, porque era mucho investigar, mucho escribir. Y Calviva más o menos ese tiempo, 1 año y medio, 2 años, por lo complejo y el miedo que me daba escribirla. De las novelas donde siempre planteo un futuro presente, esta fue la que más rápidamente ese presente se hacía más caníbal, ¿no? Más, aún hoy la frase que tomamos, ¿no? La paz, disfruta de la paz de la guerra, porque la paz te dolerá. Sí. La verdad te digo, los argentinos hemos pasado ya por esa guerra, más que nada la guerra por el lado del terror, ¿no? Y todos los argentinos la han pasado. Sí, donde no hay batalla, digamos, ¿no? No es la batalla de Caseros, ojalá hubiera una batalla, ¿no? Claro. Sí, fíjate que al final la novela era también complicado para que no tenga un final resuelto, definido, a diferencia de las otras novelas. Eso también hace de que vos tengas que tomar distancia con lo que escribís,
como para que esa estructura, ese andamiaje que hiciste en la trama, no tomes al final un camino fácil, ¿no? Claro. Entonces, ese epílogo tiene mucha importancia, y ahí los símbolos encajan finalmente, ¿no? Cuando uno de los personajes dice que en su viaje con el tren de los orinadores secos, su corazón quedó con la consistencia de la pulpa de una sandía. Bueno, símbolo potente hoy, ¿no? Sí. Ahora, siendo vos poeta, ¿cómo calificarías el formato novela en el tiempo histórico, ¿no? Si tomamos como que la novela formal surge después de El Quijote, digamos, que es un formato joven todavía. ¿Cómo ubicás el futuro de la novela? Porque nada es eterno. Hasta ahora lo que demuestra ser eterno, por lo menos con nuestra memoria, es la poesía. Pero ¿vos no crees que el formato novela también está influido por el formato tecnológico? El papel, la tinta, la distribución, los agentes de prensa, las ferias del libro, que es como que viven alrededor de el escritor de novelas como bestseller. ¿Cómo ves toda esa trama? Yo trato de escapar de esa trama. Yo trato de escapar de ver la novela como formando parte de esa industria. Como objeto. Como objeto de venta, ¿no? Como bestseller. Como bestseller. En mi caso, yo de poeta novelista pasé a través del cine. O sea, yo soy guionista, hice mucho cine, y eso me permitió manejar estructuras grandes, ¿no? Complejas. Y por lo tanto puedo editar en el sentido de compaginar, ¿no? Todos estos endamiajes que veníamos hablando. Entonces, el futuro yo lo veo a partir también del cine, los formatos nuevos del cine. Creo que... ¿En cine hiciste guiones, por ejemplo? Sí, todo el tiempo, okay. Todo el tiempo. Como publicitaria, imagínate que filmaba y que creaba 2 comerciales a la semana, entonces eran 8 Claro, apertura y cierre muy rápido. Claro, y después cuando manejé largometrajes y cosas por el estilo, bueno, te da ese oficio. Pero yo veo que si vos observás ciertas miniseries, ¿no? Inclusive de sistemas muy comerciales como podría ser un Netflix, hay un novelista detrás, hay un guionista complejo. Sí, se ve mucho últimamente. Se ve mucho que... Mucha novela filmada. Mucha novela filmada. Entonces yo creo que ese es el futuro, ¿no? Ajá. Que hay que embeberse, más que de lo académico vivido, de la nueva experimentación visual en comunicación global, digamos. Es decir, ¿no? que los escritores ingresen definitivamente al soporte de lo cinematográfico. Hay mucho para aprender en el cine, y especialmente en el oriental. La narrativa. En la narrativa, mira, por ejemplo, así como tú puedes decir que en un haiku se rompe la lógica occidental de un por qué, un para qué, un cómo, no existen comparaciones, no existe ninguna lógica, ¿no? Es difícil escribir haiku, sí. Es hermoso. No solamente por la limitación silábica, sino también porque no es el concepto de principio y fin y moraleja que tenemos en Occidente. Si tú ves en el kiosco y te compras una manga, perdón que habla de tú, se me mezcla, que viví 13 años en Latinoamérica, entonces me sale Blanca tú. Pero si compras una manga, por ejemplo, ¿no? Una manga adolescente, qué sé yo. Qué interesante, cómo no necesitan en la continuidad del tiempo, en la explicación. Entonces, lo mismo que sucede en un grabado chino cuando decís vacío y plenitud, ¿no? Como el espacio vacío está hablando mucho más. En la manga lo ves reflejado narrativamente. Por eso te digo que un novelista puede aprender. La manga son esos dibujos que, bueno... Esos dibujos donde de repente la continuidad está dada por pasos gigantes, donde el personaje está en permanente dualidad y mutación, ¿no? Quiero interrumpirte porque me acordé ahora que en este momento hay una exposición en Buenos Aires sobre grafía japonesa. Está en la Biblioteca del Congreso,
vayan a verla porque es muy interesante. Yo presencié cómo estaba preparándolo el autor y luego cómo elevaron todas esas, me acordé porque vos dijiste de la verticalidad de la grafía, y pueden verla en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en la calle Alsina al 1700. Y entonces vemos en la manga. Vemos en la manga la síntesis narrativa, donde también no hay no pierden energía en la explicación. Sin embargo, te rapta, y me gusta usar ese verbo, porque vas directo a evitar la sensación. ¿Viste? Como en el Butó, que me hablabas de la danzarina. ¿No? Pero no me spoilees el final del programa con el Butó. Perdón. Ya te lo voy a preguntar. Bueno, sí, en el cine coreano, por ejemplo, o en las mismas miniseries coreanas, ¿no? Yo amo mucho el novelista que es, aún siendo director de cine, Kian Kar-wai, San Milian, es decir, como dos grandes. Bueno, acabo de leer La vegetariana de Han Kang. Les digo, es un libro terrible, muy fuerte, muy duro, no porque sean las secuelas de una persona que decide convertirse y ser vegetariana, sino porque también sirve para ver justamente lo que hablamos, la domesticación de la mujer en Corea del Sur, un país adelantadísimo, un país moderno, una potencia. Sin embargo, la mujer está subsumida culturalmente y este libro, a través del vegetarianismo, lo denuncia. Qué lindo, qué bien, qué bien. Consiguió el premio Nobel, ¿no? Han Kang, una escritora realmente extraordinaria. Bueno, la mirada oriental, por eso te decía que hay mucho para aprender de esa mirada, ¿no? En la capacidad de síntesis. Entonces, veo el futuro, retomando tu pregunta de la novela, en una mayor entrega hacia otras miradas que nos circundan, ¿no? Y nos influencian. Bueno, vamos a ir ahora en unos segundos a una tanda, pero antes quiero dar otro aviso parroquial diciendo que se está desarrollando en Punta del Este el 5º Congreso de Literatura Americana que realiza siempre Uruguay, que fue ayer inaugurado por nuestro amigo Norberto Barleán, que hizo una exposición sobre una escritora argentina, Esther de Izaguirre, y este congreso que lleva a escritores latinoamericanos, el año pasado se hizo en José Ignacio y este año se está realizando en Punta del Este. También está allí nuestra querida autora riojana Avilar, que presenta allí las leyendas riojanas. Muy bien, luego seguiremos para hablar de El Butó con Blanca Lema. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. ¿Querés hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anotá el mail: sendero.escritores@gmail.com. Bueno, aquí en el entremés estaba hablando con Blanca sobre mi descubrimiento de la danza Butó, es Butó con H final, de la que Blanca, nuestra querida novelista, es practicante, danzarina de Butó. Nosotros vamos a ver al final una danza Butó, 3-4 minutos. Tuve como 3-4 horas viendo Butó, les aseguro que es fascinante. Y es como decías vos, en relación a la literatura oriental, son otros movimientos, otras percepciones de lo que es una danza o un ballet. ¿Pero qué es el Butó? Es una danza-teatro, que es una danza sin coreografía y un teatro sin actuación. O sea, es un entrenamiento. Repasemos. Sí,
una danza sin coreografía y un teatro sin actuación. O sea, arte abstracto viene siendo hasta este momento. Es muy concreto el buto, antagónicamente o paradojalmente, porque en esa danza de las tinieblas, como así se lo llamó, nace después de Hiroshima, por eso lo de las tinieblas. No surge como un movimiento japonés en el sentido nacionalista de Japón, sino humanista. O sea, se pregunta qué le pasó al ser humano, no al Japón solamente, para que fuimos capaces de crear este monstruo, ¿no?, que fue la bomba atómica. Entonces, si bien está influenciado por el teatro No y el teatro Kabuki, sí, no hay roles fijos, no hay, es un estado permanente de performático, donde si en la danza expresiva contemporánea, por ejemplo, tú dices, bueno, vamos a hacer árboles. En una clase lo más lógico sería que la gente empiece a buscar la formita del árbol, ¿no? Y como no es parecer, sino ser, tenés que tener todo un entrenamiento para dejar la cáscara de tu cuerpo humano, regresar hacia estadios animales que hayas tenido, y abrirte a sensaciones y lenguajes que jamás experimentaste en el mundo de la conciencia de tu cuerpo humano. Bien. Te invito entonces a que nos despidamos del programa viendo con todos nuestros oyentes y videoentes esta danza butó que va a cerrar la medianoche, y me sirve para agradecerte tu participación, reiterar que está en todas las librerías Calviva, está interesantísima la manera, muy bien escrita y muy bien editada, de Blanca Lema. Gracias, Blanca. Bueno, muchísimas gracias a ti, a la SADE y a mi editorial Mansalva, ¿no?, que la quiero mucho. Bueno, vamos a ver cómo es el butó, de la cual Blanca es danzarina. Gracias.